Vi que mudaron el contrato, susurró la niña. Y el millonario quedó en shock por la verdad. Bienvenidos a tu canal Tamiro Fuentes, el contador de relatos. En la historia que les traigo hoy, titulada Vi que mudaron el contrato, susurró la niña. Y el millonario quedó en shock por la verdad, seremos testigos de cómo un imperio construido sobre la desconfianza es sacudido hasta sus cimientos por la inesperada valentía de una pequeña. Les pido con emoción que se suscriban y le den like al video para apoyar este canal y seguir trayendo las mejores historias. Alejandro Vargas había forjado su vasto conglomerado sobre la base de 3 pilares fundamentales, 3 mandamientos grabados a fuego en su mente, que regían cada aspecto de su existencia. El primero, y quizás el más crucial, era la desconfianza como sistema operativo, jamás depositar una fe ciega en otro ser humano. El segundo, una muralla de hielo entre el corazón y la cartera, las emociones eran un veneno para las finanzas, una debilidad que los depredadores olían a kilómetros de distancia. Y el tercero, una regla aparentemente trivial pero férrea, su santuario, su oficina en el último piso, era un territorio estrictamente vedado para la infancia. Pero en aquel día gris y plomizo, una chiquilla de cabello color chocolate y unos ojos desmesuradamente grandes se encontraba de pie, desafiante, frente a su imponente escritorio de caoba italiana, a punto de demoler con un susurro la fortaleza de certezas que él había tardado toda una vida en construir. La torre corporativa Metrópolis se erguía como una aguja de obsidiana y cromo, perforando el velo de nubes bajas que a menudo cubría la ciudad. Era un coloso de cristal reflectante y vigas de acero, sus 40 pisos proyectando una sombra imponente sobre las calles, un monumento al poder y la ambición. En la cúspide de esa torre, en la suite ejecutiva que ofrecía una vista de águila sobre su dominio, Alejandro Vargas examinaba las proyecciones financieras con la meticulosidad de un neurocirujano. La edad le había enseñado una verdad inmutable. Los números no tenían dobleces, las columnas de una hoja de cálculo eran infinitamente más fiables que las promesas de cualquier hombre. Había internalizado que el único sendero seguro hacia la cumbre era una desconfianza sistemática y metódica. Su oficina era un altar erigido en honor al minimalismo y al poder. Un escritorio de diseñador, pulcro y vasto como un campo de hielo. Sillones de cuero genuino, cuyo aroma se mezclaba con el del café recién hecho y el leve ozono de los equipos electrónicos. Y la vista, una panorámica que se extendía hasta el horizonte, un recordatorio constante, cada amanecer, de la magnitud del imperio que había amasado. De las paredes inmaculadas colgaban títulos de universidades de élite y fotografías enmarcadas con líderes mundiales, todos con sonrisas calculadas. No había un solo retrato personal, ni un objeto que evocara un recuerdo sentimental, solo trofeos, evidencias tangibles de logros cuantificables. La puerta de caoba maciza se abrió con un leve silbido hidráulico, y él ni siquiera se molestó en alzar la vista del documento que tenía enfrente. Montes, llegas tarde. La videoconferencia con los socios de Zurich es en 20 minutos y es imperativo que repases las cláusulas de rescisión antes de. La frase quedó suspendida en el aire, cortada por una voz que no pertenecía a ese lugar. Disculpe, señor. El sonido era frágil, un hilo de voz tembloroso que parecía a punto de quebrarse, completamente anómalo en aquel ambiente donde solo retumbaban las cifras de millones y las estrategias de adquisición. Alejandro levantó la mirada de golpe, el ceño fruncido, listo para desatar su furia sobre quienquiera que hubiese permitido semejante interrupción. Pero lo que encontró ante sus ojos lo dejó, por un instante eterno, desprovisto de palabras. Una niña. No podía tener más de 6, quizás 7 años, y estaba parada justo en el umbral de su oficina. Vestía un uniforme escolar cuyo color original se había desvanecido por el uso, zapatitos de colegio con las suelas visiblemente desgastadas, y aferraba con ambas manos una mochila rosa decorada con calcomanías de princesas y unicornios. Su cabello castaño estaba recogido en 2 coletas que luchaban por mantenerse en su sitio, y una pequeña mancha anaranjada, delatando un posible encuentro con un jugo, adornaba el cuello de su blusa. Sin embargo, lo que verdaderamente atrapó la atención de Alejandro fueron sus ojos. Eran enormes, de un color avellana profundo, y estaban cargados de una determinación que parecía impropia de su corta edad.
Pero bajo esa capa de resolución, también se podía percibir el miedo, un temblor apenas contenido tras esa valentía impostada. ¿Cómo demonios entraste aquí?, inquirió Alejandro, su tono adquiriendo un filo más cortante del que había pretendido. ¿Dónde está el personal de seguridad? ¿Dónde se supone que están tus padres? La niña avanzó un paso, adentrándose en la guarida de León, y Alejandro observó el leve temblor de sus manos mientras se aferraba con más fuerza a las correas de su mochila. Mi mami está trabajando. En el piso de abajo, ella se encarga de la limpieza de las oficinas durante la noche. Eso no aclara qué estás haciendo tú en mi despacho. Tengo que hablar con usted. La pequeña tragó saliva, un gesto visible que revelaba el esfuerzo sobrehumano que le costaba mantener la compostura. Es sobre un asunto de suma importancia. Alejandro sintió una extraña colisión de emociones, una profunda irritación mezclada con una curiosidad que lo carcomía por dentro. A lo largo de su carrera, se había enfrentado a toda clase de adversarios. Había lidiado con estafadores de guante blanco, con competidores que no dudarían en apuñalarlo por la espalda. Pero jamás, en todos sus años, había sido confrontado por una niña con los zapatos rotos y una mirada que suplicaba auxilio. Mira, niña, no tengo idea de quién te ha mandado ni qué clase de historia te han contado, pero este no es un patio de juegos. Voy a hacer una llamada a seguridad para que te reúnan con tu madre ahora mismo. No. La urgencia en su grito fue tan potente que la mano de Alejandro se congeló a centímetros del intercomunicador. Por favor, señor, le ruego que me conceda solo un minuto. Es acerca del contrato. El universo personal de Alejandro Vargas se detuvo en seco. El zumbido del aire acondicionado, el tráfico distante de la ciudad, todo se desvaneció. ¿Qué contrato? La niña lanzó una mirada furtiva hacia la puerta, como si temiera la aparición de un monstruo. Luego, con pasos diminutos y vacilantes, se aproximó al escritorio. Cuando la distancia fue mínima, se puso de puntillas, estirando su pequeño cuerpo, y susurró con una voz tan baja que era casi un pensamiento: Señor, yo vi que mudaron el contrato. El que estaba sobre su escritorio. El hombre que siempre viene a verlo, lo cambió por otro cuando usted salió un momento de la oficina. La sangre en las venas de Alejandro pareció convertirse en hielo líquido. ¿Qué hombre? ¿De qué estás hablando exactamente? El señor alto, el que siempre sonríe mucho. El que lleva ese reloj que brilla. Anoche, mientras mi mamá estaba limpiando, yo la esperaba sentada en el pasillo, pero me dieron ganas de ir al baño. Cuando volví, lo vi a él, aquí mismo, en su oficina. La puerta estaba un poquito abierta. Un frío glacial se instaló en el estómago de Alejandro. Solo una persona en todo el mundo encajaba con esa descripción tan precisa. Ricardo Montes, su socio, su mano derecha, el hombre en el que había depositado su confianza durante más de una década. Niña, necesito que me digas con todo detalle exactamente lo que viste. ¿Comprendes? Es de vital importancia. La pequeña sintió con una seriedad abrumadora, como si por fin hubiera conseguido la atención que tan desesperadamente buscaba. Yo estaba parada afuera, espiando por la rendija de la puerta. El señor estaba aquí, junto a su escritorio. Sacó unos papeles de su maletín, unos papeles que se parecían mucho a los que ya estaban sobre la mesa. Los cambió muy rápido, y guardó los otros papeles en su maletín. ¿Estás absolutamente segura de lo que presenciaste? Sí, señor, estoy muy segura. Porque después, cuando él ya se había ido. Sí, señor, estoy muy segura. Porque después, cuando él ya se había ido, yo entré despacito a buscar a mi mamá. Ella estaba limpiando el pequeño baño que está conectado a esta oficina y vi los papeles que él dejó sobre el escritorio. Tenían números completamente diferentes a los que yo había alcanzado a ver antes, cuando esperaba aquí por la tarde. Alejandro se quedó completamente inmóvil, como si una descarga eléctrica le hubiera recorrido la espina dorsal. El contrato que tenía sobre su escritorio, cuya firma estaba programada para ese mismo día, representaba una fusión empresarial de un valor estratosférico, un acuerdo que había sido el centro de su universo durante los últimos meses.
La posibilidad de que alguien hubiese alterado los términos era un pensamiento tan tóxico que parecía corroerlo por dentro. ¿Cómo estás tan segura de que los números eran distintos?, preguntó, su voz ahora un murmullo tenso, intentando procesar la magnitud de la acusación. ¿Acaso sabes leer? Puedo leer un poquito. La niña respondió con un orgullo tímido, inflando apenas el pecho. Mi mamá me enseña en casa por las noches, y soy muy buena con los números. La maestra en la escuela dice que soy la más rápida de mi clase en matemáticas. ¿Qué números viste, exactamente? La pregunta salió de sus labios con una urgencia que no pudo disimular. En los papeles que estaban antes, los suyos, había un 3 y un 5. En los papeles nuevos que el señor dejó, los que parecían iguales pero no lo eran, había un 1 y un 5. Alejandro sintió como si le hubieran propinado un puñetazo invisible en el estómago, dejándolo sin aire. El acuerdo original, negociado por él mismo línea por línea, especificaba que él mantendría el 35% de las acciones tras la fusión. Si alguien lo había alterado para que solo figurara un 15%. Se levantó de su silla con una brusquedad que hizo que el costoso sillón de cuero se deslizara hacia atrás con un chirrido. Caminó con pasos pesados hacia el inmenso ventanal, su mente un torbellino de implicaciones y furia helada. Ricardo Montes, su socio, su supuesto amigo, el hombre que había estado a su lado desde los modestos inicios de la compañía, quien conocía cada secreto de sus operaciones, quien gozaba de un acceso ilimitado y de su confianza ciega. Señor. La vocecita de la niña lo arrancó de su espiral de pensamientos oscuros. Hice algo malo al venir a contarle. Alejandro se giró para mirarla, y por primera vez la vio de verdad. No era simplemente una intrusa que había interrumpido su jornada. Era una persona que había tomado una decisión de una valentía asombrosa, arriesgándose a consecuencias desconocidas para advertirle sobre una traición que apenas podía comprender en su totalidad. No, dijo con una suavidad que lo sorprendió a él mismo, arrodillándose para ponerse a su nivel, un gesto que no recordaba haber hecho en décadas. Hiciste exactamente lo que tenías que hacer. ¿Cuál es tu nombre? Sofía. Sofía. ¿Hay alguien más que sepa que has venido a verme? No, señor. Mi mamá cree que estoy en la escuela. Me escapé durante el recreo porque tuve el presentimiento de que si esperaba hasta la noche, quizás ya sería demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para avisarle sobre los papeles. Sofía lo miró con aquellos ojos inmensos, ahora llenos de una sinceridad que desarmaba. Mi mamá siempre me dice que cuando uno ve que alguien está haciendo algo incorrecto, tiene la obligación de decir la verdad, incluso si te da mucho miedo, incluso si crees que nadie te va a prestar atención. Alejandro sintió una punzada en su pecho, un eco de una emoción que creía extinta. Esta niña, que visiblemente no poseía nada material, con sus zapatos gastados y su uniforme manchado, había arriesgado un castigo seguro para advertirle sobre algo que podría costarle una fortuna. Sofía, ¿por qué te importa tanto? Tú no me conoces de nada. Este asunto no es tu problema. La niña bajó la mirada, jugueteando con una de las correas deshilachadas de su mochila. ¿Por qué? Porque mi mamá trabaja muy duro en este edificio, y ella siempre comenta que usted es un buen jefe, que paga los salarios a tiempo, que trata a todos sus empleados con respeto. Y yo pensé que una persona buena no merece ser engañada de esa manera. Las palabras de la niña golpearon a Alejandro con la fuerza de un mazo. Durante años había vivido bajo el credo de que la bondad era una forma de debilidad, que la confianza era un lujo para los ingenuos, que solo los más despiadados lograban sobrevivir y prosperar en la jungla de los negocios. Pero allí estaba ella, una pequeña de 6 años, demostrándole que el coraje y la decencia podían florecer en los rincones más inesperados. Sofía, necesito pedirte que hagas algo muy importante para mí. ¿Crees que puedas hacerlo? Sí, señor. Necesito que no le cuentes a nadie, absolutamente a nadie, sobre esta conversación. Ni siquiera a tu mamá, al menos no por ahora. ¿De acuerdo? Y sobre todo, no le digas nada al señor del reloj brillante, especialmente a él.
Sofía sintió con una seriedad solemne. ¿Por qué usted necesita tiempo para descubrir la verdad por sí mismo, verdad? Exactamente. Mi mamá dice que la verdad siempre acaba saliendo a la luz, pero que a veces necesita un empujoncito para encontrar el camino. Alejandro casi esbozó una sonrisa. Casi. Tu mamá es una mujer muy sabia. Es la persona más inteligente que conozco. Dijo Sofía con un orgullo que le iluminó el rostro. Aunque no tuvo la oportunidad de ir a la universidad como usted, ella sabe muchas cosas de las que de verdad importan. ¿Cómo se llama tu madre? Elena. Elena Ramos. Alejandro grabó ese nombre en su memoria. Elena Ramos, empleada de limpieza del turno de noche, aparentemente una madre soltera que estaba criando a una niña extraordinaria, inculcándole valores que muchos de los ejecutivos millonarios con los que trataba a diario habían olvidado hacía mucho tiempo. Sofía, voy a investigar a fondo lo que me has contado, pero es crucial que regreses a tu escuela ahora mismo. ¿Puedes volver sin que nadie se dé cuenta de que te fuiste? Creo que sí. El recreo está a punto de terminar. Puedo llegar justo antes de que suene la campana. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Tomé el autobús. Tenía dinero que había ahorrado de lo que me dan para mis gastos. El hecho de que esta niña hubiera navegado sola por la caótica ciudad, utilizando el transporte público con el único propósito de advertirle, era a la vez extraordinario y profundamente aterrador. Sofía, lo que hiciste fue un acto de una valentía inmensa, pero también fue muy peligroso. No deberías andar sola por la ciudad de esa manera. Lo sé. Admitió Sofía en voz baja. Pero es que no sabía a quién más acudir, y sentí que si esperaba más, la oportunidad se perdería. Alejandro abrió su cartera y sacó varios billetes de alta denominación. Toma esto. Paga un taxi para volver a la escuela y quédate con el resto como agradecimiento por tu ayuda. Sofía miró el dinero con los ojos muy abiertos, pero no extendió la mano para cogerlo. No puedo aceptar su dinero, señor. Mi mamá dice que hacer lo correcto no es algo por lo que deban pagarte. Por segunda vez en menos de 10 minutos, la niña había dejado a Alejandro completamente mudo. En su mundo, todo tenía un precio, cada favor era una transacción. Y sin embargo, allí estaba ella, rechazando una suma considerable porque sus acciones se basaban en principios, no en la expectativa de una recompensa. Entonces, como mínimo, permíteme llamar a alguien de mi total confianza para que te lleve de vuelta a la escuela de forma segura. Está bien. Accedió Sofía. Gracias, señor. Mientras Alejandro realizaba la llamada a su chofer personal, con una voz baja y autoritaria que no dejaba lugar a réplicas, observó a la pequeña niña que aguardaba en silencio. Sofía, con una curiosidad puramente infantil, recorría con la mirada cada rincón de la vasta oficina. Sus ojos, como dos faros inquisitivos, se detuvieron primero en los diplomas enmarcados en oro que colgaban de la pared, con caligrafía ilegible y sellos impresionantes que para ella no significaban nada, pero que intuía eran importantes. Luego, su vista se deslizó hacia las fotografías, imágenes frías de Alejandro estrechando la mano de hombres y mujeres con trajes caros y sonrisas que no llegaban a los ojos. Finalmente, se acercó con cautela al ventanal, pegando su naricita al cristal frío y mirando hacia abajo, a la ciudad que se extendía como una maqueta de juguete, con coches diminutos y personas que parecían hormigas. Señor, preguntó en el momento en que él colgó el teléfono, su vocecita apenas audible por encima del murmullo del aire acondicionado, ¿es muy difícil ser alguien tan importante? La pregunta, tan simple en su formulación y tan compleja en su fondo, lo tomó completamente por sorpresa. Nadie le había hecho una pregunta así en años. Las personas a su alrededor le preguntaban por proyecciones, por estrategias de mercado, por su opinión sobre la economía global, pero nunca por el peso de su propia existencia. A veces, respondió, su voz saliendo más ronca de lo habitual. ¿Por qué lo preguntas? Porque este lugar parece muy solitario aquí arriba. No hay dibujos pegados en las paredes, ni fotos de gente que le sonría de verdad.
Alejandro giró lentamente sobre sus talones y miró su propia oficina, pero esta vez la vio a través de los ojos de una niña de 6 años. Y ella tenía toda la razón. Era un espacio estéril, un mausoleo de logros diseñado para impresionar a los visitantes, no para albergar una vida. Era frío, impersonal, un reflejo perfecto del hombre en el que se había convertido. A veces, cuando uno persigue el éxito con tanta obsesión, se olvida de las cosas que de verdad tienen importancia, admitió, sorprendido por su propia e inusitada honestidad. ¿Cómo qué cosas? Como la familia. Los verdaderos amigos. La confianza. Sofía lo miró con una sabiduría ancestral que no correspondía a su edad. Mi mamá dice que el dinero puede comprar un montón de cosas bonitas, pero que no puede comprar las que realmente hacen que el corazón se sienta calentito. Tu mamá tiene razón. El chofer de confianza de Alejandro, un hombre corpulento y silencioso llamado Javier, llegó en cuestión de minutos. Mientras Sofía se preparaba para marcharse, ajustándose la mochila sobre los hombros, se giró una última vez hacia él. Señor Vargas, espero de verdad que encuentre la verdad. Y espero que cuando lo haga, no le duela mucho el corazón. ¿Por qué habría de dolerme? Porque cuando descubres que alguien en quien confiabas te ha estado mintiendo, duele muchísimo. A mi mamá le pasó. Por eso ahora solo estamos las dos solas. Y con esa observación, tan simple y tan devastadora, Sofía se marchó, dejando a Alejandro completamente solo en su oficina de cristal, con una verdad incipiente que estaba a punto de cambiarlo todo. Caminó con paso lento y pesado hacia su escritorio y tomó el contrato falsificado. El papel de alta calidad se sentía resbaladizo y tóxico bajo sus dedos. Sus ojos recorrieron las páginas, buscando la cláusula clave sobre la distribución de acciones. Allí estaba, impreso en una tipografía clara e implacable, 15%. Abrió el cajón inferior derecho de su escritorio, el único que se cerraba con una llave especial, donde guardaba copias de seguridad de todos los documentos cruciales. Encontró el borrador original del contrato que él mismo había negociado. 35%. Sofía no se había equivocado. Ricardo Montes, el hombre a quien había considerado un hermano durante más de una década, lo había traicionado de la manera más ruin posible. Y lo peor de todo era que si él hubiera estampado su firma en ese documento, cegado por la confianza, habría perdido no solo millones de dólares, sino el control absoluto de la empresa que había levantado con sudor y sangre. Una niña de 6 años, con unos zapatos que apenas se sostenían y un corazón lleno de valores de oro, lo había salvado de la ruina. Alejandro se desplomó en su silla, mirando sin ver la ciudad que se extendía abajo. Eli se dio cuenta de algo profundo y perturbador. Había pasado toda su vida adulta construyendo muros, creyendo que la desconfianza era una armadura, que la soledad era sinónimo de fortaleza, y que las emociones eran una debilidad mortal en el campo de batalla de los negocios. Pero una pequeña llamada Sofía, un ser de pura vulnerabilidad y coraje, acababa de demostrarle que la bondad genuina todavía existía en el mundo, y que a veces, la verdad más crucial llega susurrada desde los lugares más insospechados. Ahora, la única pregunta que importaba era qué iba a hacer con esa verdad. Y un instinto primario le decía que esta decisión no solo cambiaría el rumbo de su negocio, sino el de toda su vida. Alejandro pasó las siguientes horas sumido en un estado de hipervigilancia que no había experimentado en años. La primera llamada fue para cancelar la inminente reunión con los inversionistas europeos. Se inventó una emergencia médica familiar, una mentira que le supo a ceniza en la boca, pero que su eficiente asistente personal, una mujer llamada Isabel, aceptó sin una sola pregunta, su profesionalismo una barrera infranqueable. A continuación, se encerró en su oficina con instrucciones explícitas y tajantes de que no debía ser molestado bajo ninguna circunstancia. La amarga ironía de la situación no se le escapaba. Después de pasar una vida erigiendo murallas para mantener a la gente a distancia, ahora las necesitaba desesperadamente para protegerse de alguien a quien le había abierto todas las puertas. Sacó su computadora portátil personal, una máquina encriptada que jamás se conectaba a la red corporativa, y comenzó a desentrañar cada línea de la fusión. Cada cláusula, cada cifra,
cada término legal fue sometido a un escrutinio forense. Lo que descubrió le heló la sangre. No se trataba únicamente del porcentaje de las acciones. Había otras modificaciones, cambios sutiles en el lenguaje legal, frases que parecían insignificantes a primera vista, pero que, en conjunto, transferían un poder de decisión considerable a Ricardo Montes y a sus socios silenciosos. Si Alejandro hubiera firmado ese contrato, no solo habría sido despojado de millones, sino que se habría convertido en un mero títere en la empresa que él mismo había creado desde los cimientos. La traición era absoluta, meticulosa y diabólicamente diseñada para parecer legítima hasta que fuera demasiado tarde para dar marcha atrás. El teléfono interno sonó, su zumbido una estridencia en el silencio tenso. La voz de Isabel, profesional como siempre, resonó en el altavoz. Señor Vargas, el señor Montes está aquí para la reunión de las 3. Indica que es imperativo revisar el contrato antes de la firma. Dile que me encuentro indispuesto, que tendremos que reprogramar. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Isabel, en todos sus años de servicio, nunca lo había escuchado posponer una reunión de esta magnitud. ¿Está usted seguro, señor? Él insiste en que es un asunto de máxima urgencia. Estoy completamente seguro. Y, Isabel, necesito que hagas algo por mí. Con absoluta y total discreción. Por supuesto, señor. Necesito que me consigas toda la información disponible sobre una de nuestras empleadas del servicio de limpieza nocturno. Se llama Elena Ramos. Antigüedad, evaluaciones de desempeño, cualquier dato que puedas encontrar en los archivos de recursos humanos. Siguió otro silencio, esta vez más largo, cargado de una pregunta no formulada. ¿Puedo preguntar el motivo, señor? No. Entendido. Le haré llegar la información en menos de una hora. Alejandro colgó y caminó de nuevo hacia el ventanal. 40 pisos más abajo, la ciudad seguía su ritmo frenético, un organismo indiferente al drama que se desarrollaba en esa torre de cristal. Millones de almas viviendo sus vidas, ajenas por completo al cataclismo que se cernía sobre él. Entre esos millones, una niña pequeña probablemente ya estaba de vuelta en su pupitre escolar, sin tener la menor idea de que había activado una cadena de eventos que alteraría múltiples destinos. El intercomunicador volvió a sonar. Señor Vargas, el señor Montes pregunta si se siente usted mal, si necesita que llame a un médico. Alejandro casi soltó una carcajada amarga ante la ironía. Ricardo, el hombre que estaba a punto de ejecutarlo financieramente, fingiendo una preocupación conmovedora por su salud. Dile que estoy bien, que solo necesito un tiempo a solas. Él dice que puede esperar, que la fusión es demasiado importante como para posponerla. Isabel, repítele exactamente estas palabras, que agradezco profundamente su preocupación, pero que he decidido someter el contrato a una revisión final con mis abogados personales antes de proceder. Que le notificaré cuando esté listo para reanudar las negociaciones. El silencio que siguió fue denso y pesado. Alejandro podía visualizar perfectamente la expresión de Ricardo al recibir ese mensaje. Un destello de pánico apenas contenido detrás de su sonrisa ensayada. ¿Está todo bien, señor Vargas?, preguntó Isabel, su voz ahora teñida de una genuina preocupación que trascendía su habitual formalidad. En todos los años que llevo trabajando para usted, nunca lo había escuchado actuar de esta manera. Todo está perfectamente bien, Isabel. De hecho, por primera vez en mucho tiempo. Al colgar, Alejandro sintió algo que no había experimentado en años, una claridad absoluta. La niebla de la confianza ciega se había disipado, y ahora podía ver con una precisión quirúrgica lo que había estado ocurriendo justo delante de sus narices. Las horas se deslizaron. Isabel le trajo el archivo de Elena Ramos junto con un café solo y un sándwich que ni siquiera probó. Abrió la delgada carpeta y comenzó a leer. Elena Ramos. Contratada por la empresa hacía varios años. Evaluaciones consistentemente excelentes. Ni una sola falta, ni una sola queja. Trabajaba el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, limpiando los pisos ejecutivos. Salario mínimo,
más un pequeño bono de nocturnidad. No había información sobre su estado civil o familiares, solo un número de contacto de emergencia que correspondía a una tal hermana Clara, del Refugio de la Misericordia, una institución de caridad local. Alejandro marcó el número. Refugio de la Misericordia, habla la hermana Clara. Buenas tardes, hermana. Mi nombre es Alejandro Vargas. La llamo en relación a Elena Ramos. Entiendo que usted figura como su contacto de emergencia. ¿Le ha ocurrido algo a Elena? La preocupación en la voz de la monja fue inmediata y palpable. ¿Y Sofía, su pequeña? ¿Está bien? No, tranquilícese, todos están bien. Simplemente estoy realizando una verificación rutinaria de la información de mis empleados. Procedimiento de rutina. Señor Vargas, no conozco a muchos directores generales que realicen llamadas personales para lo que usted describe como verificaciones de rutina sobre sus trabajadoras de limpieza. Había una firmeza inquebrantable en la voz de la religiosa, una capa de acero bajo el tono amable que sugería que no era una mujer fácil de engañar. ¿Qué es lo que necesita saber realmente? Alejandro se sorprendió a sí mismo esbozando una leve sonrisa, a pesar de la tensión que atenazaba su cuerpo. Tiene toda la razón, hermana. La verdad es que su hija me ha hecho un favor de una importancia capital el día de hoy. Necesito comprender mejor su situación. Sofía lo ayudó a usted. El tono de la hermana Clara se suavizó al instante, perdiendo su filo defensivo. Esa pequeña criatura tiene un corazón del tamaño del océano, exactamente igual que el de su madre. ¿Puede contarme algo sobre ellas? Hubo una pausa larga y deliberada al otro lado de la línea. ¿Esta conversación va a perjudicar a Elena de alguna manera? Porque si es así, señor Vargas, con el debido respeto, prefiero no decir una sola palabra. No la va a perjudicar en lo más mínimo. Tiene mi palabra de honor. Siguió otra pausa, como si la monja estuviera sopesando la sinceridad de su promesa. Elena llegó a nuestro refugio hace ya varios años, completamente sola, embarazada, sin un centavo en el bolsillo y sin familia ni recursos a los que acudir. El padre de Sofía, bueno, digamos que no fue un hombre honorable. Desapareció en el momento en que supo del embarazo. Alejandro sintió una punzada de algo incómodo y desagradable en su pecho. Elena podría haber escogido el camino fácil, la hermana continuó, su voz teñida de una admiración profunda. Podría haberse rendido, haberse hundido en la desesperación. Pero esa mujer posee una fortaleza interior que he visto en muy pocas personas. Trabajó en lo que pudo hasta el último día de su embarazo, ahorrando cada céntimo. Cuando la pequeña Sofía nació, volvió a trabajar en cuanto pudo ponerse de pie correctamente. ¿Y por qué utiliza el número del refugio como su contacto de emergencia? Porque no tiene a nadie más en este mundo, señor Vargas. Sus padres fallecieron cuando era muy joven. No tiene hermanos ni otros parientes. Son solo ella y Sofía contra el mundo. La voz de la hermana se quebró ligeramente por la emoción. Pero jamás, ni una sola vez, las he escuchado quejarse. Elena trabaja su turno nocturno, duerme apenas unas pocas horas, luego lleva a Sofía a la escuela antes de intentar dormir un poco más. Y Sofía, esa niña es un ángel. Nunca pide nada, nunca se lamenta, solo se dedica a estudiar y a ayudar a su madre en todo lo que su pequeño cuerpo le permite. ¿Cómo logran sobrevivir con el salario de una empleada de limpieza nocturna? Apenas lo hacen, señor Vargas. Viven en un apartamento minúsculo en el distrito de San Mateo. Elena prepara comidas sencillas que les duran toda la semana. Sofía utiliza uniformes escolares de segunda mano que le donamos aquí en el refugio. Pero ambas poseen algo que todo el dinero del mundo no puede comprar. Dignidad. Alejandro cerró los ojos, procesando la cruda realidad de aquella información. Esa misma mañana, una niña que vivía al borde de la pobreza más absoluta, que probablemente jamás había tenido un juguete nuevo en su vida, lo había arriesgado todo para advertirle sobre una traición. No porque albergara la esperanza de una recompensa, sino porque su madre le había inculcado que hacer lo correcto era un valor infinitamente superior a cualquier beneficio personal.
Hermana Clara, le agradezco su sinceridad, ha sido muy esclarecedora. Señor Vargas, antes de que cuelgue, ¿puedo pedirle algo? Por supuesto. Sea amable con ellas. No sé qué ha ocurrido hoy, pero Elena y Sofía ya han soportado suficientes dificultades en sus cortas vidas. Merecen un poco de bondad. Lo seré, hermana. Tiene mi palabra. Cuando colgó el teléfono, Alejandro se quedó mirando el expediente durante un largo rato. Luego tomó una decisión que, en el fondo de su ser, sabía que lo cambiaría todo. Esperó hasta las 10 de la noche. Cuando la torre se vació y solo quedaron los guardias de seguridad y el personal de limpieza nocturna, bajó a los pisos ejecutivos donde sabía que Elena estaría trabajando. La encontró en una de las salas de conferencias, limpiando meticulosamente cada superficie de cristal con movimientos eficientes y practicados. Era joven, probablemente no tendría más de 30 años, pero había en su postura un cansancio profundo, casi ancestral. Llevaba el uniforme estándar de limpieza, su cabello recogido en una coleta práctica y unos guantes de goma mientras trabajaba en silencio. Elena Ramos. Ella se sobresaltó de tal manera que el paño de limpieza se le cayó de las manos. Al girarse y verlo, su rostro se tornó pálido como el papel. Señor Vargas, discúlpeme, no sabía que estaba usted aquí. Puedo regresar más tarde si lo desea. No, por favor, continúe. Solo quería hablar un momento con usted. Elena se quitó los guantes con nerviosismo, claramente aterrorizada por aquella interacción inesperada. ¿He hecho algo mal? ¿Hay alguna queja sobre mi trabajo? Porque le aseguro que puedo mejorar, señor. Solo dígame qué necesita. Su trabajo es impecable, señora Ramos. No estoy aquí por eso. Entonces, su voz temblaba visiblemente. Estoy aquí por su hija. El rostro de Elena pasó de la palidez a un blanco sepulcral. Sofía, ¿qué ha hecho, señor Vargas? Si lo ha molestado de alguna manera, le pido 1000 disculpas. Ella sabe perfectamente que no debe merodear por el edificio, pero a veces, cuando no consigo que nadie la cuide. Señora Ramos, respire. Alejandro levantó una mano en un gesto tranquilizador. Sofía no está en problemas. Todo lo contrario. Elena lo miró con una mezcla de confusión y miedo en sus ojos. No lo entiendo. Su hija me hizo un favor muy importante hoy. Algo que podría haberme costado millones si ella no hubiera tenido el increíble coraje de venir a advertirme. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Elena. ¿Qué hizo? Alejandro le relató la historia completa, observando cómo la expresión de su empleada cambiaba del miedo al asombro y de ahí a un orgullo maternal teñido de una profunda preocupación. ¡Ay, Dios mío!, susurró Elena cuando él terminó. Se escapó de la escuela. Viajó sola por la ciudad. Podría haberle ocurrido cualquier cosa. Pero no le ocurrió nada. Y me salvó de una traición que me habría llevado a la ruina. Señor Vargas, yo no le enseñé a hacer eso. No le enseñé a meterse en los asuntos de los adultos o a... ¿Qué le enseñó entonces, señora Ramos? Elena lo miró, desconcertada por la pregunta. Le enseñé a decir siempre la verdad. A hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. A ayudar a las personas cuando está en su mano. Exactamente. Y eso es precisamente lo que hizo. Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de Elena. Siento muchísimo si le ha causado algún inconveniente. Sé que una niña no debería estar en los pisos ejecutivos y entiendo perfectamente si esto afecta a mi puesto de trabajo. Pero por favor, señor Vargas, este empleo es todo lo que tenemos. Sin él no puedo pagar el alquiler. No puedo darle de comer a Sofía. No puedo. Señora Ramos, la interrumpió Alejandro con gentileza. No he venido aquí para despedirla. He venido para darle las gracias. ¿Agradecerme a mí? ¿Por qué? Por criar a una hija tan extraordinaria. Por enseñarle valores que muchas personas con toda la educación del mundo nunca llegan a aprender. Por demostrarme que la bondad genuina todavía existe.
Elena se quedó sin palabras, mirándolo como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Señora Ramos, ¿puedo preguntarle algo personal? Sí, señor. ¿Por qué trabaja en el turno de noche teniendo una hija pequeña en casa? Porque la paga es un poco mayor que en el turno de día. Y porque durante el día puedo llevar a Sofía a la escuela, recogerla, ayudarla con sus deberes. La hermana Clara del Refugio de la Misericordia la cuida mientras yo trabajo. Es la única manera de que todo funcione. ¿Y cuándo duerme usted? Cuando puedo. Elena se encogió de hombros, como si el agotamiento crónico fuera simplemente una parte ineludible de la vida. Unas pocas horas después de dejar a Sofía en la escuela. Luego descanso otro poco cuando la recojo. Sofía es muy buena, me deja dormir una siesta antes de que yo me vaya a trabajar. Alejandro sintió algo oprimiéndole el pecho. Y los fines de semana, tengo un segundo trabajo limpiando casas. Pero solo trabajo los sábados para poder pasar los domingos con Sofía. Ese es nuestro día especial. ¿Qué hacen en su día especial? Por primera vez, Elena sonrió, y la transformación de su rostro fue asombrosa. Vamos al parque. Llevamos un almuerzo que preparamos juntas. A veces vamos a la biblioteca pública, donde Sofía puede leer todos los libros que quiera. No es nada costoso, pero son nuestras horas favoritas de toda la semana. Señora Ramos, su hija me dijo algo hoy que no puedo quitarme de la cabeza. Le ofrecí dinero por su ayuda y lo rechazó. Dijo que usted le había enseñado que hacer lo correcto no es algo por lo que deban pagarte. Elena bajó la mirada, avergonzada. Siento si eso lo ofendió, señor. Sé que el dinero es importante y... No me ofendió. Me humilló, en el buen sentido. Alejandro dio un paso más hacia ella. Señora Ramos, he pasado toda mi vida creyendo que todo tiene un precio. Que la lealtad se compra, que la bondad es debilidad, que solo los despiadados sobreviven. Y hoy, una niña de 6 años me demostró que estaba completamente equivocado. Sofía es especial, dijo Elena en un susurro. Siempre lo ha sido. Es especial porque usted la ha criado bien. A pesar de todas las dificultades, a pesar de estar sola, a pesar de tener 2 empleos y dormir apenas unas horas, usted le ha dado algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Un corazón puro. Las lágrimas de Elena eran ya imparables. Gracias, señor Vargas. Eso significa mucho para mí. ¿Puedo hacerle una última pregunta? Por supuesto. ¿Qué haría si tuviera más opciones? Si no tuviera que trabajar en 2 empleos, si pudiera dormir más, si pudiera pasar más tiempo con Sofía. Elena lo miró con total confusión. No entiendo la pregunta, señor. Esas no son opciones que yo tenga. Pero si las tuviera. Yo, supongo que me gustaría tener un trabajo que me permitiera estar más presente para Sofía. Ayudarla más con la escuela. Tal vez incluso poder comprarle libros nuevos en lugar de solo llevarla a la biblioteca. Hizo una pausa. ¿Por qué me pregunta esto? Porque estoy a punto de ofrecerle algo, señora Ramos, y necesito que entienda que no es caridad. Es gratitud. No puedo aceptar caridad, señor Vargas. No importa cuánto la necesite. Entonces es perfecto. Porque esto no es caridad. Es una oferta de trabajo. Elena parpadeó, incrédula. ¿Qué tipo de trabajo? Uno que le permita estar con su hija. Uno que le pague lo que usted realmente vale. Uno que le dé la oportunidad de vivir, no solo de sobrevivir. Señor Vargas, yo solo sé limpiar. No tengo educación universitaria, no tengo habilidades especiales. Tiene algo mucho más valioso que cualquier título universitario, señora Ramos. Tiene integridad. Tiene valores. Y ha demostrado que puede criar a una hija extraordinaria mientras se enfrenta a obstáculos que habrían destruido a personas mucho más débiles. No soy especial, susurró Elena. Solo hago lo que cualquier madre haría. No, señora Ramos. No hace lo que cualquier madre haría. Hace lo que solo las mejores madres hacen.
Y merece algo mejor que esto. Alejandro sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. Mañana quiero que venga a mi oficina. No para el turno de limpieza. A las 10 de la mañana. Vamos a discutir su futuro. El suyo y el de Sofía. Elena tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Qué tipo de futuro? Uno donde no tenga que elegir entre dormir y alimentar a su hija. Uno donde Sofía pueda tener libros nuevos y no tenga que usar uniformes de segunda mano. Uno donde ambas sepan que hay alguien que valora lo que hicieron por mí. Señor Vargas, esto es demasiado. Yo no. Señora Ramos, la interrumpió él con gentileza. Su hija lo arriesgó todo para ayudarme hoy. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que ella y su madre tengan la oportunidad de una vida mejor. ¿Vendrá mañana? Elena lo miró, sus ojos un torbellino de lágrimas, esperanza y miedo. Sí, señor. Allí estaré. Perfecto. Y, señora Ramos, una cosa más. Sí. Gracias. Gracias por criar a la niña que me salvó. Por enseñarle que la verdad importa más que el beneficio personal. Por demostrarme que todavía existe la bondad en el mundo. Cuando Alejandro salió del edificio esa noche, algo fundamental había cambiado dentro de él. Por primera vez en años, no se sentía solo en la cima de su torre. Sentía una conexión, un propósito que iba más allá de los balances y las ganancias. Y sabía que mañana, cuando confrontara a Ricardo Montes y desenmascarara su traición, no lo haría solo por venganza o por justicia. Lo haría por una niña pequeña que había creído que incluso un extraño poderoso merecía conocer la verdad. Y por una madre que había criado a esa niña extraordinaria sin nada más que amor, trabajo duro y unos valores inquebrantables. El mundo corporativo estaba a punto de aprender una lección que Alejandro acababa de descubrir, que a veces, la verdad más importante viene de los lugares más inesperados, y que la bondad genuina, sin importar de dónde venga, siempre tiene el poder de cambiarlo todo. Elena no durmió en toda la noche. Tras terminar su turno, regresó a su diminuto apartamento en el distrito de San Mateo justo cuando el sol teñía de gris el horizonte. Sofía ya estaba despierta, sentada en el único y destartalado sofá, practicando su caligrafía en un cuaderno. Mi amor, necesito hablar contigo. Elena se sentó a su lado, el cansancio un dolor físico en cada articulación. ¿Recuerdas lo de ayer, cuando fuiste al edificio grande? Estoy en problemas. Dijo Sofía, sus ojos enormes. No, mi cielo, todo lo contrario. El señor de ese edificio me pidió que fuera a verlo hoy. Dice que quiere ayudarnos. ¿Le crees, mami? No lo sé, pero tengo que intentarlo. ¿Entiendes? ¿Y si es verdad? ¿Y si de verdad puede ayudarnos? Entonces tal vez podríamos vivir en un lugar sin ventanas rotas. Tal vez podrías tener cuadernos nuevos. Tal vez mamá no tendría que estar tan cansada. Sofía se abrazó a ella. No necesito cuadernos nuevos, mami. Solo te necesito a ti. Horas más tarde, Elena se preparaba para la reunión. Se puso su mejor vestido, una prenda simple y descolorida. Se miró en el espejo manchado y vio a una mujer agotada, con ojeras profundas y manos ásperas. Pero Sofía, desde la puerta, dijo, «Mami, te ves hermosa». Y eso fue suficiente. Justo cuando se iba, Sofía corrió a buscar su único tesoro, una muñeca de trapo, raída y remendada. Si el señor dice que no puede ayudarte, podemos vender esto. Elena se arrodilló, abrazando a su hija con una fuerza desesperada. No. Nunca vamos a vender tu muñeca. ¿Me oyes? Yo puedo vivir sin muchas cosas, pero no puedo vivir sabiendo que mi hija renunció a su único juguete por mi culpa. Al llegar a la torre corporativa Metrópolis a las 10 en punto, el contraste con su mundo fue brutal. El mármol, los trajes caros, el silencio eficiente. Se sentía como una extraña en una tierra prohibida. La asistente, Isabel, la condujo al ascensor privado. El señor Vargas ha estado diferente desde ayer,
Le confió con una sonrisa. En el buen sentido. Alejandro la esperaba en su oficina, no detrás de su imponente escritorio, sino en una zona con sillones cómodos. Le ofreció su mano y un café. Gracias por venir, señora Ramos. Siéntese, por favor. Gracias, señor Vargas. Solo quiero saber por qué estoy aquí. Él la miró con una expresión nueva, una mezcla de calidez y algo que parecía culpa. Señora Ramos, pasé toda la noche pensando en nuestra conversación, en su vida, en Sofía. Hizo una pausa, y me di cuenta de algo que me avergüenza profundamente. Avergüenza profundamente. ¿Qué cosa, señor? Que he estado tan obsesivamente enfocado en levantar este imperio de cristal y acero que olvidé por completo a las personas que son sus verdaderos cimientos. Los empleados de limpieza que dejan su sudor en estos pasillos para que los suelos de mármol brillen como espejos. Los guardias de seguridad que sacrifican sus noches para velar por este edificio vacío. Las personas invisibles que hacen posible que yo pueda sentarme aquí, con esta vista panorámica, en esta oficina, viviendo esta vida. Elena no supo qué decir. Usted ha trabajado para mi compañía durante años, y hasta ayer, para mí, usted no era más que una sombra anónima. Nunca se me ocurrió preguntar su nombre. Nunca me detuve a pensar si el salario que le pagaba era suficiente para vivir con un mínimo de dignidad. Jamás consideré la posibilidad de que tuviera que deslomarse en 2 empleos simplemente para poder sobrevivir. Señor Vargas, usted no tiene por qué. Sí, tengo que hacerlo, la interrumpió con una gentileza firme, porque su hija me salvó de una traición que me habría despojado de todo. Y porque al hacerlo, me demostró algo que yo había olvidado, que el valor de una persona no se mide por sus títulos universitarios o por el saldo de sus cuentas bancarias, sino por la fortaleza de su carácter. Elena sintió que las lágrimas volvían a formarse en sus ojos. Señora Ramos, quiero ofrecerle un trabajo. Uno de verdad, con un salario digno y todos los beneficios. Pero antes de hacerlo, necesito que entienda algo de vital importancia. Esto no es un acto de caridad. Es la corrección de una injusticia que debería haberse enmendado hace muchos años. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Necesito a alguien que se encargue de supervisar a todo el personal de limpieza y mantenimiento de esta torre. Alguien que comprenda sus necesidades porque ha caminado con sus mismos zapatos gastados. Alguien que se asegure de que cada uno de ellos sea tratado con el respeto y la dignidad que merecen. Elena parpadeó, incrédula. ¿Usted quiere que yo sea la supervisora? Sí. Con un salario que le permita vivir en un lugar decente, sin goteras en el techo ni ventanas rotas. Con un horario diurno para que pueda estar con Sofía después de la escuela. Con un seguro médico completo para ambas. Con los fondos necesarios para que Sofía pueda tener cuadernos nuevos y no tenga que volver a usar uniformes de segunda mano nunca más. Las lágrimas ahora corrían sin control por las mejillas de Elena. Señor Vargas, esto es demasiado. Yo no estoy cualificada para un puesto así. ¿No está cualificada? Alejandro se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Señora Ramos, usted ha administrado 2 trabajos simultáneamente. Ha criado a una hija extraordinaria completamente sola. Ha mantenido su dignidad y sus valores intactos a pesar de vivir en circunstancias que habrían destruido a personas más débiles. Si eso no es estar cualificada, entonces no sé qué lo es. Pero yo nunca he supervisado a nadie. Nunca he. Entonces aprenderá. Le proporcionaré capacitación, apoyo, todo lo que necesite para tener éxito. Lo único que necesito de usted es que diga que sí. Elena permaneció en silencio durante un largo momento, mirando a este hombre poderoso que le estaba ofreciendo la vida con la que había soñado durante años, una vida que nunca creyó posible. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué está haciendo esto realmente? Alejandro esbozó una sonrisa teñida de tristeza. Porque ayer, una niña de 6 años me enseñó más sobre la integridad en 5 minutos de lo que yo he aprendido en toda una vida de negociaciones empresariales.
Porque su hija tuvo el coraje de hacer lo correcto sin esperar absolutamente nada a cambio. Y porque usted la crió de esa manera, a pesar de tener todas las excusas del mundo para enseñarle a ser cínica y egoísta. Hizo una pausa. Y si le soy completamente honesto, señora Ramos, es porque estoy cansado de vivir en un mundo donde solo importan los números. Su hija me recordó que la bondad genuina todavía existe, y quiero ser parte de la protección de esa bondad, no de su destrucción a través de la indiferencia. Elena se derrumbó. Todos los años de mantener la compostura, de ser fuerte para Sofía, de no permitirse llorar porque no había tiempo para la debilidad, todo se vino abajo en ese instante. Sollozó con una intensidad que la asustó, años de miedo y agotamiento saliendo de ella como una riada. Alejandro no dijo nada. Simplemente le pasó una caja de pañuelos y esperó pacientemente. Cuando Elena finalmente pudo hablar, su voz estaba ronca por la emoción. Esta mañana, antes de venir, Sofía me ofreció su muñeca. Su única muñeca. Quería que la vendiera por si usted decidía no ayudarme. Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Tiene 6 años, señor Vargas. 6. Y ya está dispuesta a sacrificar lo único que la hace sentir como una niña normal porque sabe que su madre está desesperada. Las lágrimas volvieron a brotar. ¿Qué clase de madre soy si mi hija tiene que pensar de esa manera? El mejor tipo de madre, dijo Alejandro con firmeza. Una que ha criado a una niña tan llena de amor que está dispuesta a entregar lo que más valora para ayudar a la persona que más ama. No quiero que crezca así. No quiero que piense que la vida es solo sacrificio y dificultad. Entonces, cambiemos eso. Aquí y ahora. Diga que sí a este trabajo. Dele a Sofía la oportunidad de ser simplemente una niña. De preocuparse por sus tareas y sus amigos, no por si hay suficiente comida en la nevera o si el techo tiene goteras. Elena lo miró, sus ojos enrojecidos pero llenos de una nueva determinación. Si acepto este puesto, señor Vargas, necesita saber que voy a trabajar más duro que nadie en este edificio. Voy a ganarme cada centavo. No voy a aceptar esto como un regalo que no merezco. No esperaría nada menos de usted. Y necesito poder seguir siendo la mamá de Sofía primero. Si ella se enferma, si tiene una obra en la escuela, si me necesita. Entonces usted estará ahí para ella. Eso no es negociable. Y si no soy buena en el trabajo, si cometo errores. Entonces aprenderá de ellos, como hacemos todos. Elena respiró hondo. Entonces, sí. Acepto el trabajo. Alejandro sonrió. Una sonrisa genuina y amplia que transformó por completo su expresión habitualmente seria. Perfecto. Isabel preparará todo el papeleo. Puede empezar la próxima semana, lo que le dará tiempo para arreglar sus asuntos con sus empleos actuales. La próxima semana, parpadeó Elena. ¿Tan pronto? ¿Por qué esperar? Cada día que pasa es un día en el que usted y Sofía merecen estar mejor. En ese preciso instante, el intercomunicador sonó. La voz de Isabel era tensa. Señor Vargas, el señor Montes está aquí. Insiste en verlo. Dice que es urgente. Alejandro y Elena intercambiaron una mirada cargada de significado. Dile que pase, Isabel. ¿Quiere que me vaya?, preguntó Elena, comenzando a levantarse. No. Alejandro la detuvo con un gesto. Quédese. Esto podría resultar educativo. Segundos después, Ricardo Montes entró en la oficina con la confianza arrogante de alguien que había cruzado esa puerta 1000 veces. Era un hombre atractivo, de unos 40 y tantos años, impecablemente vestido, con un reloj que Elena reconoció de inmediato. El reloj brillante que Sofía había descrito. Alejandro, necesitamos hablar sobre el contrato. Los inversionistas están presionando y... Se detuvo en seco al ver a Elena. ¿Oh, interrumpo algo? En absoluto. La señora Ramos y yo acabábamos de terminar. Ricardo, ¿conoces a la señora Ramos? Ricardo la miró con un interés apenas disimulado. No creo.
¿Debería? Trabaja aquí. Ha trabajado para nosotros durante años, limpiando estas oficinas que tanto disfrutas. Incluyendo la mía. Algo parpadeó en la expresión de Ricardo. Un destello de algo que podría haber sido reconocimiento o preocupación. Oh, bueno, supongo que hace un buen trabajo. Un trabajo excelente, corrigió Alejandro. De hecho, acabo de ascenderla. Va a supervisar a todo el personal de limpieza y mantenimiento. Ricardo forzó una sonrisa. Qué generoso de tu parte. Pero sobre el contrato. Ah, sí. El contrato. Alejandro caminó hacia su escritorio y sacó dos copias, la original y la alterada. Dime, Ricardo, ¿notas alguna diferencia entre estos dos documentos? Elena vio cómo el rostro de Ricardo perdía todo su color y supo en ese momento que estaba presenciando el principio del fin de una traición. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Porque mientras los dos hombres se enfrentaban en esa oficina suspendida entre las nubes, muy abajo, en el barrio de San Mateo, Sofía estaba sentada con la hermana Clara, aferrada a su muñeca de trapo, rezando para que su mamá finalmente tuviera la oportunidad que tanto se merecía. Y a veces, cuando una niña buena reza con todo su corazón, el universo escucha. El silencio en la oficina era tan denso que Elena podía escuchar los latidos de su propio corazón. Ricardo Montes miraba los dos contratos sobre el escritorio como si fueran serpientes venenosas a punto de atacar. No sé de qué estás hablando, Alejandro. Su voz sonaba controlada, pero Elena notó el temblor casi imperceptible en sus manos. Ambos documentos me parecen idénticos. ¿En serio? Alejandro tomó la copia alterada y señaló una cifra. Entonces, explícame por qué este contrato dice 15% cuando el que negociamos originalmente dice 35%. Ricardo soltó una risa que sonó hueca y forzada. Debe ser un error de transcripción. Ya sabes cómo son los abogados, siempre cometiendo errores con los números. Podemos corregirlo fácilmente antes de... Ricardo. La voz de Alejandro era peligrosamente calmada. Deja de mentir. No estoy mintiendo, Alejandro. Hemos sido socios durante más de una década. ¿Realmente crees que yo te traicionaría por dinero? Sí. La respuesta fue simple, directa y devastadora. Porque alguien te vio haciéndolo. El rostro de Ricardo se congeló. Sus ojos se desplazaron hacia Elena, que permanecía sentada en silencio en el sillón, y algo cambió en su expresión. Reconocimiento. Miedo. La señora Ramos trabaja en el turno de limpieza nocturna, continuó Alejandro. Su hija estaba con ella hace 2 noches. Una niña muy observadora, resulta ser. Una niña que vio a un hombre con un reloj muy brillante entrando en mi oficina cuando yo no estaba. Un hombre que cambió documentos de mi escritorio. Ricardo se volvió completamente hacia Elena, su máscara de confianza finalmente resquebrajándose. Usted estaba aquí esa noche. Elena no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Su silencio era toda la confirmación que Alejandro necesitaba. No fue ella quien te vio, Ricardo. Fue su hija. Una niña de 6 años que tiene más integridad en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Alejandro caminó hacia la ventana. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que confiaba en ti ciegamente. Nunca revisé tu trabajo. Nunca cuestioné tus decisiones. Nunca dudé de tu lealtad. Alejandro, escucha. Cállate. La voz de Alejandro restalló en el aire como un látigo. Fue la primera vez que Elena lo vio perder la compostura. No me insultes con más mentiras. Tengo las copias originales. Tengo el testimonio. Tengo pruebas de que entraste en mi oficina fuera del horario laboral sin autorización. Ricardo se desplomó en una silla, y por primera vez, Elena vio al hombre detrás de la fachada. Parecía derrotado, pequeño, patético. ¿Por qué?, preguntó Alejandro, y había un dolor genuino en su voz. ¿Por qué lo hiciste? Te pagaba bien. Compartía los beneficios contigo.
¿Qué más querías? Todo. La respuesta de Ricardo fue apenas un susurro. Quería todo. Tú construiste este imperio, sí, pero yo estuve ahí en cada paso del camino. Yo también trabajé noches enteras sin dormir. Yo también sacrifiqué relaciones, tiempo, todo por esta empresa. Pero al final del día, siempre era tu nombre en la puerta. Tu cara en las revistas. Tu historia de éxito. Entonces, esto era por orgullo, dijo Alejandro con incredulidad. ¿Ibas a robarme mi propia empresa por tu ego herido? No es solo ego. Ricardo levantó la vista y había una amargura en sus ojos que Elena reconoció. Era la expresión de alguien que había guardado resentimiento durante años. Tengo una familia, Alejandro. Hijos que quieren ir a universidades caras. Una esposa que quiere una casa más grande. Deudas que tú no puedes ni imaginar. Y tu solución fue traicionarme. Mi solución fue tomar lo que me merecía. Si hubieras firmado ese contrato, yo habría controlado la empresa. Los inversionistas estaban de mi lado. Todo estaba perfectamente planeado. Ricardo se pasó las manos por el cabello. Pero entonces, una niña entrometida tuvo que arruinarlo todo. Elena sintió una oleada de ira tan intensa que tuvo que morderse el labio para no hablar. Este hombre, que vestía trajes caros y conducía coches de lujo, tenía el descaro de culpar a Sofía por su propia traición. No culpes a una niña inocente por tu falta de carácter, dijo Alejandro, su voz helada. Sofía no arruinó nada. Simplemente expuso la verdad que tú intentabas ocultar. ¿Y ahora qué?, preguntó Ricardo. ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a destruir mi reputación? ¿Vas a arruinarme? Alejandro se quedó en silencio por un largo momento. Elena podía ver la lucha interna en su rostro, la parte de él que clamaba venganza, pero también había algo más, algo que no estaba ahí antes de conocer a Sofía. No voy a llamar a la policía, dijo finalmente Alejandro. Ricardo levantó la cabeza, sorprendido. No. Porque a diferencia de ti, no obtengo placer del sufrimiento ajeno. Pero esto es lo que va a pasar. Alejandro caminó hacia su escritorio y sacó un sobre. Vas a renunciar. Hoy. Vas a vender tus acciones de la empresa de vuelta a mí, al precio de mercado. Y vas a firmar un acuerdo de confidencialidad en el que prometes nunca hablar de esta empresa, de mí o de nuestros negocios. Alejandro, eso me dejará sin nada. Sin trabajo, sin ingresos. Te dejará con tu libertad, que es más de lo que mereces. La voz de Alejandro era dura, pero no cruel. Y te dejará con la oportunidad de explicarle a tu familia por qué lo perdiste todo por tu propia codicia. Y si te niegas, entonces llamaré a la policía. Presentaré cargos por fraude. Pasarás años en prisión. Tu familia no solo te perderá, sino que será arrastrada por el escándalo. Tú decides. Libertad con dignidad o ruina total. Ricardo miró a Elena, como buscando compasión. Ella le sostuvo la mirada, sin expresión. No había comparación entre el hombre que lo quería todo y la niña que lo arriesgó todo. Firmaré, susurró finalmente Ricardo. En menos de 2 horas, Ricardo Montes había desaparecido de la empresa. Cuando todos se fueron, Elena y Alejandro se quedaron solos. Gracias por quedarte, dijo él, agotado. ¿Por qué no llamó a la policía? Quizás, pero una niña de 6 años me enseñó que hacer lo correcto no siempre significa tomar el camino más vengativo. Sofía eligió ayudar porque era lo correcto, no porque esperaba una recompensa. ¿Y usted dejó libre a Ricardo porque era lo correcto? Lo dejé libre porque destruirlo no me devolvería mi confianza, solo prolongaría el dolor. Además, tiene hijos que no tienen la culpa. No quiero ser responsable de arruinar sus vidas. Elena sintió que su percepción de este hombre cambiaba. No era solo un millonario, era alguien que estaba aprendiendo a ser mejor. El intercomunicador sonó. Señor Vargas, hay una visita para usted. Una niña pequeña dice que necesita ver a su mamá urgentemente. El corazón de Elena dio un vuelco. Sofía.
Que pase, dijo Alejandro. Segundos después, Sofía entró corriendo, aferrada a su muñeca. Corrió hacia su madre y se lanzó a sus brazos. Mami, ¿estás bien? ¿El Señor fue amable contigo? Estoy bien, mi amor. Mejor que bien. Todo va a estar bien ahora. Sofía miró a Alejandro. Entonces, ¿va a ayudar a mi mami? Ya la ayudé, respondió Alejandro, arrodillándose a su altura. Y quiero agradecerte a ti, Sofía, por ser tan valiente. ¿Atrapó al señor malo? Sí. Y fue gracias a ti. Su expresión se volvió seria. ¿Va a ir a la prisión? No. Le di una oportunidad de irse con dignidad. Mami dice que la gente merece segundas oportunidades, dijo Sofía solemnemente. Incluso cuando hacen cosas malas. Tu mamá es muy sabia. Mientras Alejandro sostenía a la niña que había cambiado su vida, finalmente entendió que el verdadero éxito no se medía en edificios altos o cuentas bancarias, sino en momentos como este, en vidas cambiadas, en segundas oportunidades dadas y recibidas. Se medía en el abrazo de una niña que creía que él era bueno y que lo inspiraba a hacerlo. Cuando abrió los ojos, ahí estaba. El techo liso, las paredes color crema, el sol entrando por ventanas que cerraban perfectamente. Era real. Escuchó la risa de Sofía desde la otra habitación, una carcajada plena y feliz. Se levantó y fue a verla. Estaba sentada en su cama nueva, rodeada de libros nuevos, con su vieja muñeca de trapo en un estante de honor. Buenos días, mami. Estaba leyendo sobre las estrellas. Camila se sentó a su lado. A veces las cosas más hermosas vienen de muy lejos, como cuando el señor Alejandro nos encontró. Éramos como estrellas muy lejanas, ¿verdad? Y él vio nuestra luz. Mi amor, tú fuiste la que brilló tan fuerte que él no pudo evitar verte. El trabajo de Camila como supervisora era todo lo que Alejandro había prometido. Por primera vez, conocía el lujo de dormir 8 horas, de no tener que elegir entre pagar la luz o comprar medicinas. Pero lo más importante era la dignidad. La sensación de que ella importaba. Esa tarde, vio a una nueva trabajadora, Rosa, que le recordaba a sí misma. Cansada, asustada. Si alguna vez necesitas algo, le dijo. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte a equilibrar tu trabajo y tu familia, dímelo. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. ¿Por qué es tan amable conmigo? Porque hace poco, yo estaba donde estás tú. Y alguien fue amable conmigo. Ahora es mi turno. Esa noche, Alejandro pasó por su apartamento, como se había hecho costumbre. Tío Alejandro, gritó Sofía, corriendo a sus brazos. Hola, pequeña estrella. Saqué un 10 en matemáticas. Estoy muy orgulloso de ti, dijo él, y lo decía en serio. En algún punto, había dejado de ser un benefactor para convertirse en alguien que se preocupaba genuinamente por ellas. Es solo pizza, dijo él, cenando juntos. Tío Alejandro, ¿tú tienes familia? Mis padres murieron cuando era joven. Entonces estaba solo, como nosotras antes. Sí, exactamente. Pero ya no estás solo ahora, ¿verdad? No, respondió él, con la voz ronca. Ya no estoy solo. Bien, declaró Sofía. Porque nosotras tampoco. Ahora somos una familia. Ya decidí, dijo Alejandro antes de poder detenerse. Si ustedes me aceptan, me encantaría ser parte de su familia. Sofía corrió a abrazarlo. Entonces ya está. Eres oficialmente mi tío. Más tarde, en el balcón, Andrés le confesó a Elena, estas últimas semanas, viniendo aquí, pasando tiempo con ustedes, ha sido lo más feliz que he sido en toda mi vida. Hasta que te conocí a ti. Sin decir nada, esperando. Me enseñaron algo que ningún libro de negocios podría enseñarme. Que las conexiones humanas son lo que realmente importa, que la bondad genuina todavía existe, que nunca es demasiado tarde para cambiar quién eres. Elena, déjame terminar, por favor. Alejandro tomó las manos de ella entre las suyas.
No sé exactamente qué es esto entre nosotros. Sé que empezó como un jefe ayudando a una empleada, pero se ha convertido en algo más, al menos para mí, y necesito saber si tú sientes lo mismo. Elena lo miró con esos ojos que habían visto tanta dificultad, pero que nunca habían perdido su capacidad de esperar, de creer. Tengo miedo, admitió. ¿De qué? De que esto sea demasiado bueno para ser verdad. De que algún día despierte y todo haya desaparecido. De que no sea suficiente para ti. ¿Suficiente? Alejandro casi se rió de la absurdidad. Elena, tú criaste a una niña extraordinaria sin nada más que amor y determinación. Sobreviviste cuando muchos habrían colapsado. Mantuviste tu dignidad cuando otros la habrían perdido. Si alguien no es suficiente aquí, ese soy yo. Eso no es cierto. Es cierto. Tú me salvaste tanto como Sofía me salvó. Me salvaste de una vida de soledad, de un futuro donde moriría rico pero vacío, de convertirme en el tipo de hombre que Ricardo era. ¿Qué estás diciendo exactamente?, preguntó Elena, su voz temblorosa. Estoy diciendo que me he enamorado de ti. De tu fuerza, de tu bondad, de la forma en que amas a tu hija. Me he enamorado de esta vida que hemos estado construyendo juntos, poco a poco, cena tras cena. Alejandro la miró directamente a los ojos. Y estoy diciendo que si tú sientes lo mismo, me gustaría explorar hacia dónde podría llevarnos esto. Elena se quedó en silencio por un momento que pareció una eternidad. Luego, lentamente, sonrió a través de las lágrimas. Yo también me he enamorado de ti. Y me aterroriza, porque tengo que pensar en Sofía primero. Siempre. Yo también pienso en Sofía primero, prometió Alejandro. Ella es parte de esto. Es parte de nosotros. Y si no funciona, si nos equivocamos, entonces lo enfrentaremos juntos, con honestidad, con respeto, asegurándonos de que Sofía esté siempre protegida. Alejandro apretó sus manos. Pero Elena, ¿y si funciona? ¿Y si esto es exactamente lo que se supone que debe ser? En ese momento, Sofía apareció en la puerta del balcón con su pijama puesto, sosteniendo su muñeca de trapo. ¿Puedo dormir ahora, mami? Elena se limpió las lágrimas rápidamente. Por supuesto, mi amor. Voy en un minuto a arroparte. Sofía miró entre los dos adultos, notando sus manos entrelazadas, las lágrimas en las mejillas de su madre, la sonrisa suave en el rostro de Alejandro. Con la intuición de los niños que ven más de lo que los adultos creen, sonrió. Está bien, mami. Puedes quedarte aquí con el tío Alejandro. Ya soy grande. Puedo dormirme sola. ¿Estás segura? Sí. Además, Sofía los miró con esos ojos sabios. Ustedes se ven felices. Y me gusta cuando estás feliz, mami. Después de que Sofía se fue a dormir, Elena y Alejandro se quedaron en el balcón bajo las estrellas, hablando sobre el futuro por primera vez sin miedo. Hablaron sobre tomar las cosas con calma, sobre construir una base sólida, sobre asegurarse de que Sofía estuviera cómoda con cada paso. Pero más que nada, hablaron sobre la esperanza, sobre cómo una niña valiente había cambiado 3 vidas con un simple acto de honestidad, sobre cómo la bondad genuina todavía tenía el poder de transformar destinos. Y mientras las estrellas brillaban arriba, Elena pensó en lo que Sofía había dicho esa mañana. Algunas luces viajaban años para alcanzarte. A veces, las cosas más hermosas venían de muy lejos. Pero a veces, la luz que habías estado buscando toda tu vida había estado ahí todo el tiempo, esperando solo a que abrieras los ojos y la dejaras entrar. En la habitación contigua, Sofía se acurrucó con su muñeca de trapo, una sonrisa en sus labios mientras se quedaba dormida. Había hecho una cosa muy simple, decir la verdad. Y esa simple verdad había creado una familia donde antes solo había soledad. Había creado amor donde antes solo había vacío. Había creado esperanza donde antes solo había desesperación. Y mañana, cuando el sol saliera de nuevo, sería el comienzo de algo aún más hermoso, algo que ninguno de los 3 había imaginado posible, algo que valía más que todo el dinero del mundo. La mañana comenzó como cualquier otra desde que sus vidas habían cambiado.
Elena preparaba el desayuno mientras Sofía practicaba su lectura en la mesa, y Alejandro llegaba con café y pasteles de la panadería del barrio que había descubierto gracias a ellas. Era una rutina simple, ordinaria, perfecta. Pero hoy era diferente. Hoy, Alejandro tenía algo importante que decir. Sofía, comenzó, su voz un poco temblorosa de una manera que nunca lo había estado en ninguna sala de juntas. Necesito pedirte permiso para algo muy importante. La niña levantó la vista de su libro, sus ojos curiosos. ¿Qué cosa, tío Alejandro? Alejandro miró a Elena, quien se había quedado inmóvil junto a la estufa, y luego se arrodilló frente a Sofía para quedar a su altura. Quiero pedirle a tu mamá que se case conmigo. Pero no puedo hacerlo sin tu aprobación primero. El mundo pareció detenerse. Elena dejó caer la espátula que estaba sosteniendo, sus ojos llenándose de lágrimas instantáneamente. Sofía miró entre los dos adultos, procesando la información con esa seriedad que siempre tenía para las cosas importantes. Si mami se casa contigo, ¿eso significa que serás mi papá de verdad?, preguntó. Si tú quieres que lo sea, entonces sí, seré tu papá de verdad. No solo tu tío. Sofía se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Luego, con la honestidad brutal de los niños, preguntó, ¿y si algún día te cansas de nosotras? Si decides que ya no quieres ser nuestra familia. La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo. Esta niña, que había visto a su padre biológico abandonarlas antes de nacer, que había crecido sabiendo que algunas personas desaparecen, tenía todo el derecho de hacer esa pregunta. Sofía, mírame. Alejandro tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Te voy a hacer una promesa. Y nunca he roto una promesa en mi vida. Nunca me voy a cansar de ustedes. Nunca las voy a dejar. Voy a estar aquí para cada cumpleaños, cada obra de teatro, cada rodilla raspada, cada sueño cumplido. Voy a estar aquí cuando sea fácil y cuando sea difícil, porque eso es lo que hace la familia real. ¿Cómo puedes estar seguro?, preguntó Sofía, su voz pequeña. Porque ustedes dos me salvaron. Me salvaron de vivir una vida vacía donde tenía todo, excepto lo que realmente importaba. Me dieron un propósito que va más allá del dinero o el éxito. Me dieron amor. Y cuando amas a alguien de verdad, no te vas. Nunca. Sofía lo estudió con esos ojos que veían demasiado para su edad. Luego, lentamente, sonrió. Entonces, si puedes casarte con mi mami. Pero tienes que prometerme algo más. Lo que sea. Que cuando yo crezca y tenga problemas difíciles, tú vas a ayudarme a resolverlos. Como hacen los papás de verdad. Alejandro sintió lágrimas picándole los ojos. Lo prometo, mi niña. Lo prometo con todo mi corazón. Sofía se lanzó a sus brazos, abrazándolo con toda la fuerza de sus bracitos pequeños. Entonces, ya está decidido. Vas a ser mi papá. Alejandro la sostuvo, este regalo inesperado que lo había cambiado todo, y sintió que algo fundamental se acomodaba en su alma. Luego miró a Elena, quien estaba llorando abiertamente, una mano sobre su boca. Elena, Alejandro se levantó, todavía sosteniendo a Sofía en un brazo, y se acercó a ella. Sé que esto es rápido. Sé que tal vez deberíamos esperar más tiempo, pero cada día que paso sin ustedes se siente como un desperdicio. Y ya he desperdiciado demasiados años de mi vida persiguiendo cosas que no importaban. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No es el anillo más grande ni el más caro, pero tiene algo que ningún otro anillo que pude comprar tendría. Abrió la caja para revelar un anillo simple pero hermoso, con una piedra que brillaba con todos los colores del arco iris. Es un ópalo, la piedra de nacimiento de Sofía. Porque ella es quien nos unió. Ella es el centro de todo esto. Elena no podía hablar, solo podía llorar mientras Alejandro continuaba. Cásate conmigo, Elena. No porque necesites mi dinero o mi ayuda, sino porque me amas como yo te amo a ti. Porque juntos podemos construir la familia que todos merecemos.
Porque quiero despertarme cada día sabiendo que eres mía y que yo soy tuyo, y que Sofía tiene dos padres que la adorarán hasta el fin de los tiempos. Sí, susurró Elena. Sí, sí, 1000 veces sí. Alejandro deslizó el anillo en su dedo mientras Sofía aplaudía emocionada entre ellos. Los tres se abrazaron, una familia formada no por sangre, sino por elección, por amor, por el simple acto de una niña valiente que había dicho la verdad cuando más importaba. Pero Alejandro tenía otra sorpresa. Esa tarde los llevó a la torre corporativa Metrópolis, al piso 40, donde todo había comenzado. Isabel los estaba esperando con una sonrisa radiante, y cuando las puertas de la oficina de Alejandro se abrieron, Elena se quedó sin aliento. La oficina había sido transformada. Donde antes había solo títulos universitarios y fotografías con gente importante, ahora había fotos de Elena y Sofía, dibujos de Sofía, un espacio diseñado para ser acogedor. Pero lo que más llamó su atención fue la presentación en la pantalla grande, Fundación Estrella Sofía, iluminando el camino para familias en necesidad. ¿Qué es esto?, preguntó Elena, su voz temblorosa. Es mi legado, respondió Alejandro. O más bien, nuestro legado. He establecido una fundación con la mitad de mi fortuna personal. Su misión es ayudar a madres solteras y sus hijos que están luchando, exactamente como ustedes luchaban. Sofía miraba la pantalla con sus ojos enormes. Dice mi nombre ahí. Sí, mi amor, porque tú inspiraste todo esto. Tu valentía, tu honestidad, tu bondad. Eso es lo que esta fundación representa. Alejandro se arrodilló frente a Sofía nuevamente. Y hay algo más que quiero preguntarte, pequeña estrella. Después de que me case con tu mamá, me gustaría adoptarte oficialmente. Eso significa que legalmente seré tu papá y tú llevarás mi apellido, si quieres. ¿Te gustaría eso? Sofía lo miró con una seriedad que rompía el corazón. ¿Eso significa que nadie podrá separarnos nunca? Nunca. Estaremos unidos por ley, por amor, por siempre. Entonces, sí. Quiero ser Sofía Vargas. En ese momento, Isabel entró con documentos. Señor Vargas, los papeles de adopción están listos para su firma, y el juez Martínez puede vernos mañana para acelerar el proceso. Mañana, parpadeó Elena. ¿Tan rápido? He aprendido que cuando sabes que algo es correcto, no tiene sentido esperar, sonrió Alejandro. Pero solo si tú estás de acuerdo. Estoy más que de acuerdo. Al día siguiente, en una simple oficina judicial, el juez Martínez, un hombre mayor con ojos amables, revisó los documentos. Señor Vargas, dijo el juez, he procesado muchas adopciones en mi carrera, pero nunca había visto una donde tanto el padre como la hija fueran tan claramente perfectos el uno para el otro. Sofía, ¿entiendes lo que significa que el señor Vargas te adopte? Significa que va a ser mi papá para siempre, respondió Sofía con confianza. Exactamente. ¿Y eso es lo que quieres? Más que nada en el mundo. El juez sonrió. Entonces, por el poder que me confiere el Estado, declaro que la adopción está aprobada. Alejandro Vargas, oficialmente eres el padre legal de Sofía Vargas. Alejandro alzó a Sofía en sus brazos, ambos llorando lágrimas de alegría. Te amo, mi hija, mi pequeña estrella. Te amo, papá, susurró Sofía. Y era la primera vez que usaba esa palabra, y se sintió como la cosa más natural y perfecta del mundo. Pero la verdadera sorpresa vino después. Alejandro los llevó de regreso al edificio, pero esta vez al piso 15. El mismo piso donde Sofía lo había encontrado por primera vez. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Sofía. Porque aquí es donde comenzó nuestra historia, respondió Alejandro. Y quiero que nunca olvidemos ese momento. Señaló una nueva placa en la pared. En este lugar, una niña llamada Sofía tuvo el coraje de decir la verdad. Su valentía no solo salvó una empresa, sino que creó una familia y una fundación que cambiará miles de vidas. Que esta placa recuerde a todos los que pasen por aquí, la honestidad importa, la bondad importa, y nunca se es demasiado pequeño para cambiar el mundo. Elena leyó las palabras una y otra vez, lágrimas corriendo por sus mejillas.
Alejandro, esto es demasiado. Es exactamente lo que ella merece, la interrumpió él. Y es lo que el mundo necesita recordar. Sofía tocó la placa, trazando las letras de su nombre. ¿De verdad cambié el mundo? Cambiaste mi mundo, dijo Alejandro. Y a través de la fundación, vas a cambiar el mundo de muchas otras familias también. En ese momento, Isabel apareció con Rosa, la trabajadora de limpieza que Elena había estado ayudando. Pero Rosa no estaba sola. Tenía a sus 2 hijos con ella y llevaba ropa nueva. Señora Ramos. Elena, dijo Rosa, su voz quebrada. El señor Vargas me ofreció un trabajo en la fundación. Dice que mi experiencia como madre soltera me hace perfecta para ayudar a otras mujeres. Voy a ser la coordinadora de servicios familiares. Elena miró a Alejandro con incredulidad. ¿Hiciste esto? Me enseñaste que la bondad debe replicarse, respondió Alejandro. Rosa es la primera de muchas. Cada persona a la que ayudamos se convertirá en alguien que puede ayudar a otros. Así es como cambiamos el mundo, una familia a la vez. Los hijos de Rosa corrieron hacia Sofía, y pronto los 3 jugaban juntos. Elena observó la escena, este momento imposible. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro. Pienso en la mujer que era hace unos meses. Desesperada, sin esperanza. Y ahora, mira. Mira lo que un acto de bondad puede hacer. No fue solo bondad, corrigió Alejandro. Fue coraje. Sofía arriesgó todo. Tú arriesgaste tu orgullo. Yo arriesgué mi corazón. Todos tuvimos que ser valientes. ¿Y ahora qué? Ahora vivimos, sonrió Alejandro. Nos casamos, criamos a nuestra hija, ayudamos a otras familias. Nos despertamos cada día agradecidos por esta segunda oportunidad. Suena perfecto. No será perfecto, admitió él. Tendremos desafíos. Pero los enfrentaremos juntos, como familia. Esa noche, mientras acostaban a Sofía, la niña los miró. Papá Alejandro, dijo, saboreando el nombre. Sí, mi amor. ¿Recuerdas cuando te conté sobre el hombre que cambió los papeles? Tenía mucho miedo. Pero lo hiciste de todas formas. Sí, porque mami siempre dice que hacer lo correcto es más importante que tener miedo. Alejandro miró a Elena. Tu mamá es muy sabia. Lo sé, sonrió Sofía. Y ahora tú también eres sabio, porque nos encontraste. No, pequeña estrella. Tú me encontraste a mí. Y me salvaste. ¿De qué te salvé? De una vida sin amor. De una vida sin propósito. Sofía pensó por un momento. Entonces, nos salvamos el uno al otro. Exactamente. Después de que Sofía se durmió, Elena y Alejandro se quedaron en su habitación. ¿Sabes qué es lo más increíble?, susurró Elena. Que todo comenzó con ella viendo algo malo y eligiendo hacer algo al respecto. Una decisión tan simple. Y esa decisión lo cambió todo. Podías haber ignorado a una niña, dijo Elena. Podías haber ofrecido dinero y considerar tu deuda pagada. Pero elegiste algo más difícil. Elegiste abrir tu corazón. Eso también fue valiente. Alejandro tomó su mano, el anillo de ópalo brillando. Todos fuimos valientes. Caminaron hacia el balcón. Gracias, dijo Elena suavemente. Por ver nuestra luz cuando estábamos tan lejos. No me agradezcas por eso. Fue la mejor decisión de mi vida. Estuvieron en silencio. Luego, Elena dijo, cuando Sofía era pequeña, solía preguntarme si alguna vez encontraríamos nuestro lugar en el mundo. Si alguna vez tendríamos una familia real. Y ahora, mira. Tenemos todo eso y más. No es solo que lo tengamos, respondió Alejandro. Es que lo construimos juntos. Y vamos a ayudar a otras familias a construir lo mismo. En ese momento, escucharon pequeños pasos. Sofía había salido de la cama. Tuve un sueño. Soñé que había muchas niñas como yo, asustadas y solas.
Pero entonces aparecieron muchas luces, y las luces las guiaron hacia familias que las esperaban. ¿Y qué crees que significa ese sueño? Creo que significa que lo que hice va a ayudar a otras niñas también. Exactamente, pequeña estrella. Tu valentía va a iluminar el camino para muchas otras familias. Entonces, ¿valió la pena tener miedo? El coraje no es la ausencia de miedo, mi amor, le dijo Elena. Es hacerlo correcto a pesar del miedo. Lo sé, mami. Tú me lo enseñaste. Y allí, en ese balcón, bajo las estrellas, con una niña durmiendo entre ellos y un futuro brillante por delante, Alejandro Vargas finalmente entendió el verdadero significado del éxito. No era el edificio, ni el dinero. Era este momento, esta familia, este amor que no había comprado, sino ganado. Era la certeza de que sería recordado por las vidas que tocó, por ser el hombre que escuchó cuando una niña pequeña susurró la verdad. Y todo había comenzado con 3 palabras simples, vi que mudaron el contrato. 3 palabras que demostraron que a veces, la voz más pequeña puede crear el eco más grande. Y mientras las estrellas brillaban arriba, una familia que no existía hace meses, se sostenía unida, completa, inquebrantable, unidos no por sangre, sino por algo más fuerte, la elección de amarse el uno al otro cada día, sin importar qué. Y eso era todo lo que siempre habían necesitado.